Bien, chicos, entonces, 5 términos importantes que no olvidemos olvidar su concepto, porque lo vamos a escuchar durante estas clases, que es electricidad, que es una diferencia de potencial, que es un voltaje, que es un amperio, que aquí llamamos intensidad. ¿Ya? La intensidad va a ser la cantidad de electrones que van a pasar por un punto en un tiempo determinado. ¿Ok? Su unidad, el amperio. Entonces vamos a decir esta intensidad, pues toda esa cantidad de electrones que vamos a pasar a nuestro paciente durante un tiempo determinado. Por eso es importante el tiempo, la intensidad y el tipo de corriente que le vamos a poner a nuestro paciente. ¿Ok? Porque todas las corrientes tienen una cantidad de electrones, una cantidad de carga que va a pasar el paciente. ¿Ya? Una frecuencia que se va a aplicar. Entonces podemos decir que la intensidad de esta corriente es directamente proporcional a la intensidad de la estimulación, ¿no? ¿Por qué decimos esto? Porque mucho va a depender del que el paciente nos diga su tolerancia, del que el paciente nos diga qué tanto es que percibe la corriente, ¿no? Por eso una de las contraindicaciones, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Que el paciente no tenga problemas de sensibilidad, ¿no? Porque si no siente, imagínense, tú sabes que le sube la corriente y el paciente no siente nada. Vas a fijarte y ya lo quemaste, ¿no? Porque va a depender de eso, de la intensidad que el paciente te permita, ¿ok? La intensidad es un parámetro con el cual se persigue un objetivo específico dentro de un tratamiento, ¿ok? ¿Cuál va a ser este tratamiento? Perdón, nuestro objetivo, la tolerancia de nuestro paciente, pues chicos, ¿sí? Puede ser la estimulación de una fibra nerviosa gruesa para poder lograr el alivio en un dolor agudo, ¿correcto? Entonces podemos usar la corriente en procesos agudos, ¿sí? La estimulación de unidad motora para lograr una contracción muscular, es decir, para fortalecer un músculo. Entonces la corriente nos sirve para que para dolores, para fortalecer la musculatura también, ¿no? ¿Y qué más? Para estimular. Cuando llamamos a estimularla, porque cuando a veces podemos haber perdido movimiento o perdido, no sé, por alguna lesión tipo neurológica, ¿no? El impulso que pasa hacia esta parte muscular, ¿no? Digamos, no llega a su 100%, está en un 50%. ¿No? Y vamos a estimularla para que realmente llegue al 100%. ¿Sí? Dolores, que conocen todos los dolores, y también para potenciar la musculatura, es decir, para fortalecer. Simulación, listo. Que llegue, dice, hasta los centros nerviosos superiores, para así poder controlar quizás también un dolor de manera crónica, o incluso que se necesite solo un mínimo, miren chicos, un mínimo de corriente que sea suficiente para descomponer una molécula de iones y pasar a través de estos, a través de la piel, ¿no? Por eso podemos encontrar corrientes muy potentes, hasta corrientes muy suavecitas, chicos, ¿sí? La intensidad no va a ser un valor que se puede definir como fijo, sino un valor individual para cada paciente, para cada momento y en dependencia del objetivo que se haya propuesto. ¿Por qué dice independiente? ¿Por qué dice individual? ¿Por qué dice para cada paciente? Vuelvo a repetir, porque el paciente es quien te va a dar la intensidad. Él te va a decir, para, hasta aquí nomás, ¿no? Él te va a decir, suficiente, no, es demasiado, me duele, baja o no siento nada, sigue subiendo, ¿ya? Todo eso es individual, el paciente te lo va a decir, va a depender de cada momento. Es cierto, tú vas a poder ver, uy, esta vez mi paciente
toleró la corriente hasta 50. Ok, viene la siguiente y te tolera 70. ¿Qué pasó? Si la anterior fue 50 y esta vez me está pidiendo más. Porque va a depender del momento. De repente la anterior terapia estuvo muy adolorido y en esta está menos. Por eso te está tolerando más. O puede ser porque estás poniéndolo en otra zona. En una zona donde la musculatura es más amplia. En la anterior fue una zona más pequeña. Una zona más sensible. ¿No? O dependiendo del objetivo que quieras alcanzar. ¿Ok? Esto es una línea isoeléctrica. ¿Ok? Tiene que ver la intensidad, ¿sí? Y la frecuencia, el tiempo, ¿ya? Y de intensidad, la línea de tiempo, esto es un ciclo, ¿ok? Un ciclo de trabajo, ¿ya? De la onda de la corriente, ¿sí? Un ciclo de trabajo. Esto más esto te da el ciclo de la corriente, ¿ya? Ojo, no solo es esta curvita de acá. Ahí hay medio ciclo. Aquí hay un ciclo completo. ¿Sí? Y la longitud de la onda, ¿cómo la mides? Así. Acá hay un ciclo, ¿cierto? Y acá ya está empezando otro. La longitud la vas a medir entre ciclo y ciclo. Ahí mides la longitud de la onda. ¿Ok? Dice, esta figura o este esquema va a representar un ciclo o un periodo. Vamos a observar que la corriente parte de una línea isoeléctrica. Esta es la línea isoeléctrica. Ojo. ¿Sí? Describiendo una semionda. Claro, esta es la semionda. Este pedacito es nuestra semionda. ¿Sí? Y otra semionda aquí. Otra semionda. ¿Ya? Otra semionda. ¿Ok? Ambas forman esto. El ciclo. El ciclo o el periodo. ¿Sí? Ambas forman el ciclo, ¿ya? O periodo, ¿ya? Ahora, estas semiondas son una positiva y otra negativa. ¿Ya? Positiva, todo por los números. Si vamos en la recta, imaginemos una recta numérica, ¿no? Positivos, negativos, ¿correcto? Onda positiva, una onda negativa, ¿no? El conjunto de ambas te va a dar el ciclo. Entonces, dos medias ondas, como decimos, ¿no? Van a formar un ciclo completo. El ciclo está conformado por una semionda positiva y una semionda negativa, ¿no? Hasta llegar otra vez, ¿no? Vuelves a formar, ¿dónde está? Aquí, ¿no? Otra semionda, ¿no? Otra semionda positiva, otra semionda negativa, y así sucesivamente, ¿verdad? Aquí habría otro periodo, otro ciclo u otro periodo, exacto. ¿Ok? Se establece, dice, una relación entre la intensidad y el tiempo, ¿no? El tiempo vendría a ser, pues, la duración de la onda, ¿no? Acá podemos, si hubiese más espacio, pues acá siguiéramos, ¿no? Con la onda, ¿no?
y así sucesivamente. Entonces, si tú pones a tu paciente 10, 15, 20 minutos, así es como debe dejar la onda. Bueno, hay diferentes tipos de onda también, chicos, ¿no? Pero este es un general para representar, ¿no? Y así. Si el tiempo es cortito, pues ahí nomás termina. Si el tiempo es más chiquito, hasta que no termina la onda, ¿no? Si es más largo, pues se amplía esta onda. ¿Ok? Este es ciclo o periodo de trabajo. ¿Ya? Bueno, acá no vamos a describir para no confundir, pero este es un tipo de forma de onda sinusoide. ¿Ya? Pues lo vamos a ver más adelante. Ya. Antes de esto, ahí en su plataforma, pero no con... ahí en su plataforma, yo les voy a dejar... ¿Dónde está? Este material, ¿ya? A ver. Pero quiero que lo lean. Léanlo. ¿Lo pueden apreciar? Acá está. Lo mismo que les he puesto. Sí, acá está, lo mismo. Pero léanme esto. Para que tengan conocimiento. Yo creo que lo han podido de repente ver un poquito a rasgos modos en física. ¿Qué es la ley de Ohm? ¿Ya? ¿Qué es la ley del Joule? ¿Sí? ¿Qué es una densidad en potencia? ¿Qué es un ciclo o periodo? ¿Qué es una frecuencia? ¿Ok? Porque esto, si bien es cierto, lo voy a volver yo a tocar, pero quiero que tengan el conocimiento previo. Porque más adelante, cuando hablemos de tipos de onda y la frecuencia con la que va, el ciclo del trabajo, el modo, ¿no? La potencia que usemos, tienen que conocer esto, ¿no? Y para no pues, estar hablando, como dice, con el aire, ¿no? Yo se los voy a dejar acá para que lo tengan así como un manual o una guía. Si bien es cierto, todo trabaja a través de fórmulas, ¿no? Por ejemplo, la ley de Joule, ¿no? Que viene a ser pues la J que representa el Joule es igual a trabajo por tiempo, ¿verdad? El Joule lo vamos a hallar cuando multipliquemos trabajo por tiempo. Yo creo que esto lo han podido ver ustedes en física, ¿no? Cuando estaban en secundaria. Así que necesito que lo repase, ¿sí? Que lo repase. Ya también conocen polos negativos, polos positivos, que es un Joule, ¿ok? Esto se lo voy a dejar ahí con material y aquí también está otra vez el esquema de la onda para que lo tengan, ¿sí? Y lo carguen ahí, lo tengan ahí y se lo memoricen, ¿sí? Bien, entonces ahora sí, vamos con esto. Algo que no entiendo, me lo dicen y en clase lo compartimos todo, ¿ya? Ahora sí, a ver. Ahora vamos a hablar sobre, a grosso modo, las clasificaciones, ¿no? Y las caracterizaciones de la electroterapia, ¿no? Las corrientes eléctricas que se pueden utilizar en el rubro de la fisioterapia, ¿no? Se pueden clasificar teniendo en cuenta los siguientes parámetros, ¿ya? Según su frecuencia, según su forma de impulso o según su polaridad, ¿sí? Según su frecuencia vamos a hallarnos en este cuadro de manera más didáctica, ¿no? Nos dice frecuencia baja, frecuencia media y frecuencia alta. Entonces, si hablamos de electroterapia, clasificación según su frecuencia, baja, media y alta, ¿sí? Baja, ¿por qué? Porque va desde los 1 GHz hasta los 1 kHz, ¿ok? Si decimos media, ya va desde los 1 kHz hasta los 10 kHz. Y si decimos alta es porque sobrepasa los 10 kHz, ¿ok? Hasta los 20 o 50 MHz, ¿sí? Entonces, cada uno presenta un efecto, ¿no? La baja, miren, sensitivo y excitomotor. Media, igual forma. Y la frecuencia alta, sensitiva y también térmica. En esta de acá, las de alta frecuencia, ¿recuerdan quién estaba? Aquí, alta frecuencia, ¿se acuerdan quién estaba? ¿Nadie?
¿Mm? Las que vimos la clase pasada, pues chicos. Las corrientes de alta frecuencia, que también tenían efecto térmico. ¿Ok? Estas dos, las dos primeras, baja y mediana, van a ser en contacto directo con la piel, ¿no? O sobre la piel. Mientras que las de alta frecuencia a cierta distancia. ¿Sí? No se colocan directo. ¿Ya? Entonces, clasificación de la electroterapia según la frecuencia, ojo, según su frecuencia, baja, mediana y alta. ¿Ok? Las dos primeras producen un efecto sensitivo y excitomotor, y las de alta frecuencia también es sensitivo, pero ya no excitomotor, sino térmico. ¿Ok? Térmico. ¿Ya? Clasificación de la electroterapia según su frecuencia. ¿Cuáles tenemos? A ver, ¿quién me dice? A ver, Jeffrey. Smith, ¿Cuál es la clasificación de la electroterapia según su frecuencia? Escucho. según el uso terapéutico personal. ¿Cuál es la clasificación de la electroterapia según su frecuencia? A ver, Guamaní. Guamaní. Maldonado. Maldonado. Fondo. Fondo. Mismo, no sé, ¿Cómo van a decir que no saben? Si acá está en la diapositiva grandota. Baja, media y alta. Frecuencia baja, media y alta. La única que está en clase es Luján, entonces. ¿Mm? Yo dicto para uno, o estoy dictando para 8 participantes hoy día. Si realmente quieren a su carrera y les gusta, pues yo estoy aquí en primera fila prestando atención. Y alta frecuencia. Alta frecuencia, sí, también, mire. ¿No? ¿No? Sí es la carrera que ustedes han elegido, chicos. Yo creo que la han elegido por algo. Yo sé que es un tema un poquito tedioso, es bastante letra, es bastante conocimiento, ¿ya? Pero yo les vuelvo a repetir, se los he repetido desde que los conozco. Si ustedes no leen, ¿no? Esto se va a quedar ahí. Entró hoy día por una orejita y mañana pasado está saliéndose de a poquito porque se nos está olvidando. Tienen que leer bastante. ¿No? El tema de agentes, ya, si bien es cierto, que hay muchas leyes, muchos efectos, pero en eso se basa. En eso se basa para que ustedes conozcan y puedan aplicarlo. Ojo, ustedes van a trabajar con personas, con seres humanos. ¿Mm? Entonces, cuando uno quiere ser bueno en algo, pues se tiene que esforzar. ¿Ya? Así que no quiero pensar que solamente estoy hablando hoy día con su compañera Luján y los demás a quienes estoy llamando desde hace rato y no me contestan es porque simplemente entraron a la clase y pusieron el audio y ahí que la misa hable. ¿Mm? Cualquier de estas clases yo les voy a tomar un oral de todo lo que estamos avanzando. ¿Ya? Profesora, Me están obligando a que todos les prendan la cámara cuando ingresen a clase. Dime, hijo.
Profesora, disculpe que no esté tan atento, es que yo vine al centro a depositar un dinero para un primo que está mal de salud. Bueno, hijo, todo es permitible. Yo les puedo entender todo lo que ustedes quieran. Sé que a veces hay urgencias y todo. Sí. Pero por favor, ¿sí? Saben que tienen clase ya a las 7, pues yo hago mis cosas un poquito antes. ¿No? De repente puede ser una urgencia. Ok, es entendido. ¿Ya? Pero, chicos, vamos. Es, yo, yo creo que es la carrera que ustedes me dijo porque les gusta, les llamó la atención. Algo tuvo que haber para que les gustara esta carrera. Y si no prestan atención a esto que es básico, ¿eh? Usted verá si es un poco engorroso, ok, es engorroso, pero si no lo leen, no lo vuelven a repasar, no están atentos, se les va a hacer más complicado. Y cuando sigan avanzando, peor aún. Eso está en su segundo semestre. Y es básico que lo conozcan. ¿Eh? Al menos, ¿cómo se llama la corriente y cómo se grafica? ¿Ya? ¿Eh? Y cómo se clasifica. ¿Ya? Así que por favor, la próxima vez que empiece a preguntar en plena clase y no me empiecen a responder, yo lamentablemente la otra clase, si no están con cámara encendida, yo no los voy a dejar entrar. ¿Ya? Así que por favor, que quiero que todos estén atentos. ¿Sí? Ahora, si vamos a hablar de la clasificación de la electroterapia, según la forma de la onda. Ya vamos a hablar de esto, de la forma de la onda. ¿Sí? Tenemos corrientes monofásicas, tenemos corrientes bifásicas. ¿Sí? En las corrientes monofásicas, su mismo nombre lo dice, mono, una sola fase, monofásica. Y tenemos varias, ¿no? Dentro de ellas vamos a hablar de lo que es la corriente continua o directa y la corriente cuadrada o rectangular. La corriente continua vamos a tener dentro de ella la corriente galvánica, que se representa de esta forma. Mira. ¿Sí? La corriente galvánica interrumpida se aplica a una frecuencia de interrupción a la anterior para disminuir sus efectos galvánicos. ¿Qué quiere decir? ¿No? Vamos a sacar la figura para que lo puedan entender un poquito mejor. El esquema de una corriente ya lo habíamos visto, la onda como era, ¿no? Con el esquema anterior. En este caso, miren, ¿cómo viaja la onda? De manera directa. No se interrumpe. Es de corrido, por eso es una corriente continua o directa. Una corriente, ¿no? Que no se interrumpe, ¿no? También llamada una corriente galvánica. La intensidad de la corriente sube de manera progresiva cuando se abre el circuito y se mantiene por todo el tiempo hasta que se cierre. Es decir, si yo le programo a mi paciente 15 minutos de corriente, ¿verdad? Desde que le pongo start, ¿no? Y comienza la corriente, ¿no? Hasta que pasan 5, 6, 7, 10, 12, 14, ¿no? Y 15 minutos, ahí recién se corta el circuito. ¿Ya? Entonces es una corriente que no para, vamos a decirlo así, que trabaja de manera continua, chicos, su mismo nombre lo dice. ¿Ya? Entonces, esta imagen que representa una corriente continua, una corriente directa, es el esquema de una corriente galvánica, ¿sí? La intensidad de esta corriente, ¿no? Va a ir desde que inicia el circuito y se va a mantener durante todo el tiempo que dure su tratamiento al paciente. ¿Ya? Y va a ir subiendo. ¿Sí? Así. Ahí se mantiene, se mantiene, se mantiene, se mantiene, hasta que termina el ciclo del trabajo. ¿Ya? Continuos. ¿Por qué? Ahí está. La gráfica lo dice. No hay pausas. Todo va de corrido.
A diferencia de una corriente cuadrada o rectangular. Dice, en la apertura del circuito, la intensidad sube de manera brusca hasta un límite predeterminado, ¿no? Previsto, y luego cae de manera repentina hasta el valor 0. Vámonos a la imagen. Dice, esquema de una corriente monofásica. ¿No? Unas corrientes que son cuadradas o rectangulares también son llamadas corrientes monofásicas. Acá están. Monofásica. Están dentro de ellos. ¿Por qué? Porque es una sola corriente. Acá, una sola corriente. Igual acá, una sola corriente. Sube, dice, de manera brusca la corriente. Llega a un tope, a un punto y baja. Vuelve. ¿De qué pasa? Para, porque miren, este espacio en blanco para, no hay nada. Otra vez, sube, llega al tope y baja. Y así sucesivamente durante todo el proceso de tratamiento, ¿no? Si le colocamos a nuestro paciente 15 minutos como ciclo de trabajo, pues durante los 15 minutos, ¿cómo ver la corriente? Sube, llega al pico, baja, descansa, otra vez sube, llega al pico, baja, descansa y así sucesivamente. Es decir, la corriente, ¿no? Es de un solo golpe, ¿no? Es mono, una sola fase, ¿sí? La farádica, que es muy similar a esta, la anterior, ¿ya? Pero en este caso la forma de la onda es muy breve y puntiaguda, ¿no? Con la duración de un microsegundo, asociada a una onda inversa de baja amplitud y de mayor duración. Acá lo podemos ver en imágenes. Se me pierde el mouse. ¿Dónde está mi mouse? Aquí. Ya. Voy a cambiar de color. Ya. Listo. Esquema de una corriente farádica, ¿no? A diferencia del anterior, igual sube, ¿no? Sube, llega hasta un punto, ¿no? Punto máximo de la onda y luego baja, ¿no? Pero en este caso, ¿por qué dice que es en forma puntiaguda? Porque la corriente es un microsegundo, ¿no? Cuando ya tengamos la oportunidad de probar cada una de esas corrientes, nuestro cuerpo van a sentir la diferencia. Este es más como un inconcito, mientras que la de acá la van a sentir como un golpecito, ¿no? La corriente golpea, mientras que esta la van a sentir como un incon. ¿Ya? Entonces, dentro de las monofásicas, ya tenemos a la continua y a la cuadradas o rectangulares, ¿sí? Las corrientes continuas tenemos a la galvánica, ¿ya? Y también tenemos a las rectangulares. La farádica también está dentro de las rectangulares, pero no termina así, ¿no? Recto, sino termina en punta, ¿ok? No olvidarse el esquema, miren. Si pongo la imagen ya me pueden reconocer qué tipo de corriente es, ¿no? Miren. A ver, ¿qué tipo de corriente era esta? La galvánica. La primerita, la galvánica. ¿Y por qué? Porque se va en directo. De manera directa. ¿Y la de acá? Se tiene que subir, bajar, descansar, subir, bajar, descansar. ¿Forma de qué tiene? Del monofásica. Es monofásica, ok. ¿Pero qué forma tiene esto de aquí? Cuadrado. Rectangulares. Rectangulares. Ajá, rectangulares. Exacto, son corrientes rectangulares, que también pertenecen a las monofásicas, ¿no? Que son una sola fase nomás tienen. Y también dentro de las rectangulares incluyen a la farádica, pero porque igual, ¿no?
sube un punto y baja, ¿no? Pero termina en punta la corriente. ¿Por qué termina en punta? Porque cuando sintamos ese estímulo en nuestro cuerpo, la vamos a sentir así como una agujita, como algo más finito. En cambio la de acá es un poquito más chiquita, como un golpecito lo vamos a sentir en el cuerpo, ¿sí? De ahí tenemos también las exponenciales, ¿ya? Las exponenciales o progresivas, dice, el establecimiento de la corriente se hace de forma exponencial o variable, ¿no? En este caso vamos a poder incluir todas las corrientes cuyos impulsos tienen una rampa de ascenso, ¿no? De manera progresiva, ¿no? Como son las triangulares que habíamos visto, las sinusoidales o las trapezoidales, toman este nombre de acuerdo a la forma de la onda, triangular, trapezoide o sinusoide, ¿sí? Dice, las triangulares, vamos a la imagen de acá, la primerita, esta de acá, tiene un ascenso, ¿cierto? Y luego un descenso, ¿no? Un descenso de intensidad. Sube la corriente con una intensidad y luego, ¿qué pasa? Baja bruscamente. Baja la corriente, exacto. Entonces, el paciente, ¿qué va a sentir? En un momento siente agradable esa corriente y de un momento a otro se fue. Yo no siento, dice. No, es que así es la corriente, señor. Va a sentir un ratito en que sube y luego baja, luego otra vez sube y luego baja. Entonces, pues hay que saber cómo es la onda para poder explicarle al paciente, ¿no? Entonces, y esto va a ser de manera progresiva. ¿Por qué progresivo? Porque durante todo el tratamiento eso es lo que va a sentir nuestro paciente. Va a sentir la sensación de la corriente que sube, baja, otra vez sube, baja y así sucesivamente durante todo el tratamiento, o sea, 10, 15, 8, 20 minutos que se le haya programado, ¿ya? De ahí tenemos también el trapezoidal, que es igual, similar, pero también solamente ¿qué es lo que va a cambiar? La forma de la onda. Termina en punta, termina en redonda, ¿no? Ovalada y la otra termina en trapezoide, ¿ya? La sinusoidal o semisinusoidal vendría a ser el ascenso y el descenso, pero no va en línea recta, sino en un semicírculo, mira. Igual, la onda sube y luego baja. La onda sube y luego baja. ¿Sí? Es también una corriente dentro de las monofásicas, porque es una sola, recuerden, miren, una sola onda. Monofásica, semisinusoidal, ¿no? Porque tiene la forma así, ovaladita. ¿Sí? Dice, obsérvese que ha sido rectificada o eliminada la semionda negativa de bifásica o monofásica o de sinusoidal o semicircular. ¿Qué quiere decir? Que la onda que vimos en antes, esta de abajo, la negativa, no está. Solamente está puro positivo y solamente hay una onda. ¿Viste? Igual acá todo es positivo. ¿Sí? Sube y baja, ¿no? Sube y baja, asciende y desciende, ¿no? Las bifásicas, miren, bifásicas ya hablan de dos, ¿no? De dos. Ya estamos hablando de dos tipos de corriente, o perdón, dos tipos de onda. En el anterior era mono, porque todo iba de uno, ¿se han dado cuenta? 1, 1, 1, 1, 1, 1. Acá ya habla de bifásica, 2, o también llamadas alternas. ¿Por qué? Se denominan corrientes bifásicas cuando en ambos polos, ¿no? En ambos lados, negativo y positivo, la corriente se va a presentar, es decir, la onda se va a dar de manera alterna, ¿sí? Puede ser de onda bifásica no prevalente, ¿sí? Y este puede darse de manera simétrica o asimétrica. Ya saben que es asimétrico y ya saben que es simétrico. ¿Qué es simétrico?
¿Qué es asimétrico? A ver. ¿Qué es simétrico? ¿Qué es asimétrico? ¿Mm? A ver, si yo me pongo así, ¿mis hombros cómo están? ¿Simétricos o asimétricos? Simétrico. ¿Segura? Simétrico. Asimétrico, exacto. Asimétrico, porque no, Al costado. no están nivelados. Si estuviesen así, están asimétricos, porque están iguales. Ahí está asimétrico, porque uno está más alto que el otro, ¿no? Entonces hay asimetría, ¿no? Entonces decimos que es asimétrico. Y cuando es simétrico, ¿no? Pues dice el mismo valor para ambas fases. Mientras que el asimétrico, ¿no? Una de las dos fases tiene un valor mayor. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que una onda, cuando es asimétrica, una va a tener más que la otra. En la simétrica, todas las ondas tienen el mismo valor. Vamos a ver. Corrientes bifásicas consecutivas, bifásicas desfasadas y bifásicas asimétricas. ¿Ok? La primera. Las consecutivas. Su mismo nombre lo dicen, chicos. Miren. Caramba, a ver. Uy, no me deja. Ay. Ahí en el esquema de la figura 19.7, ¿cómo va la onda? Va 1, 2, polo positivo, polo negativo. Tienen la misma forma, están de manera simétrica, ¿no? Ambas tienen las mismas fases. Correcto. Este esquema de corriente bifásica, ¿no? Es de manera consecutiva. No hay, mire, no para la onda, sigue, 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 es constante, consecutiva, no hay espacios, ¿cierto? Puede ser así, puede ser cuadrada, ¿ya? Puede ser triangular, ¿ok? ¿No? Las que son ovaladas son sinusoidales, rectangulares y triangulares, ¿ok? Y todas son consecutivas, ¿ok? ¿Ya? Consecutivas. Aquí son pegaditas, y en este caso también es consecutiva acá, pero alterna y consecutiva. ¿Por qué dice alterna consecutiva? Porque es cierto, tiene un espacio, pero continúa, ¿no? Hay un espacio, pero continúa. Alterna, consecutiva. En cambio, en la otra, sí es consecutiva. ¿Sí, chicos? Es bifásica porque hay dos ondas, positiva y negativa. Igual, positivo, negativo. Aquí también hay positivo y negativo, ¿cierto? Miren, acá que tenemos un esquema de corriente bifásica, ok, bifásica, sí, ¿ya? Porque acá hay un positivo, y acá hay un negativo, y acá hay otro positivo. Pero ¿qué lo diferencia de esta de la otra? ¿No? Que son alternas desfasadas. Porque miren, acá hay un lapso donde no hay nada. ¿Cierto? No están así, juntitos como ellos. Están más separadas. Son bifásicas, correcto, porque hay positivas y negativas. Pero son alternas desfasadas por esos lapsos, estos lapsos de espacios. Acá no.